Todos, absolutamente todos, tuvimos un sueño que no pudimos cumplir, ya sea por falta de recursos o porque nuestras capacidades físicas o sensoriales no lo permitieron. Los invito a pensar por un momento en ese sueño, llamémoslo frustrado. Yo, por ejemplo, quería ser azafata, pero pues nadie se imaginaría una azafata ciega, ¿o sí? No creo. Mi condición de persona ciega me llevó a buscar otras alternativas de vida. Ciega, esa palabra que al principio no entendía, esa palabra que me resultaba tan dolorosa cuando mis compañeritos me la gritaban en el patio del colegio. Y yo, a punto de llorar y con desesperación, me tocaba los ojos y les gritaba, no, no, yo no soy ciega, yo puedo ver. Poco a poco y con el apoyo de mi familia, fui entendiendo lo que me sucedía. Y es por eso que hoy en día uso de forma natural la palabra ciega y otras como ver o mirar. Es tanta la naturalidad que, por ejemplo, a veces estoy leyendo o redactando algo y olvido encender la luz porque, pues, como no la veo, y llega mi papá o mi hermana y me dice, ay, se va a fregar los ojos. La discapacidad visual no ha limitado mi curiosidad para conocer el mundo. En la niñez, esa curiosidad me llevó a pensar, por ejemplo, que los músicos y cantantes estaban metidos en el radio y los actores en el televisor. Yo pegaba la oreja así al parlante o a la pantalla a ver si los ubicaba. Y en un intento por sacarlos de allí, acabé con un televisor y dos grabadoras que mis papás tuvieron la gentileza de no cobrarme. Ojalá no se acuerden ahorita, ¿no? También desde pequeña me gustó hablar por teléfono, como estoy segura a muchos de ustedes les pasó, sin sospechar que en el futuro terminaría trabajando precisamente en el área de tecnología y comunicaciones. Como ha sido el caso de muchas personas ciegas, desde pequeña se me despertó el interés por la música. Componía canciones, cantaba todo el día y hacía música con todo lo que tenía al frente. Cuando digo todo es absolutamente todo. La mesa, la loza, los juguetes. Por eso a los 8 años mis padres decidieron matricularme en el conservatorio de la Universidad Nacional. Conservatorio. La sola palabra a esa edad me asustaba mucho y el lugar aún más. Recuerdo que los salones eran fríos, tenía un olor como a construcción antigua y los profesores eran muy estrictos. Tenía clases casi todos los días y mi madre siempre me acompañaba. Incluso aprendió a leer música para dictarme las partituras. Y es una crítica musical que ustedes ni se imaginan. Ella puede no haber escuchado lo que estoy tocando, pero siempre, siempre sabe cuándo me equivoco. Las clases en el conservatorio al tiempo con el colegio eran una carrera. De la casa al colegio, del colegio al conservatorio, del conservatorio a la casa y llegar por la noche a hacer tareas. Confieso que a veces odiaba el conservatorio, porque prácticamente no tenía vida social, pero sobre todo porque no me daba tiempo para una de las cosas que más disfrutaba, jugar ponchados, escondidas y hasta fútbol con mis primos. Estoy segura que todos jugaron con los primos. Pero esa disciplina, que parecía tan estricta al principio, dio sus frutos. ¿Recuerdan esa bonita sensación cuando recibieron su primer sueldo? Eso mismo experimenté yo en mi grado de bachiller a los 18 años. Tuve mi primer toque pago. Pero también a esa edad viví un momento muy difícil, frustrante. Imagínense una joven de 18 años recibiendo esta noticia del oftalmólogo, cuando nos dijo mi madre y a mí que no había nada que hacer y que yo nunca podría ver. Luego vino un proceso aún más difícil y fue acostumbrarme al bastón. El primer bastón que tuve me lo trajeron de Estados Unidos junto con un juego de cartas. ¿Saben qué hice cuando lo recibí? Tomé el juego de cartas, el bastón lo tiré a un lado. Yo que voy a salir con ese palo a la calle, qué vergüenza, qué eran mis amistades. Pero luego ese palo
me permitiría ser más independiente en la universidad. Los que ya pasaron o están pasando por esas sabrán que cuando uno llega a la universidad quiere, por así decirlo, comerse el mundo. Y yo no era la excepción. Pronto empecé a desplazarme sola, iba de rumba o a conciertos y obviamente me empezaron a interesar los muchachos. Elegí como carrera filología e idiomas. Siempre me había gustado el sonido de otras lenguas, aunque no entendiera lo que decían. Y desde pequeña había aprendido canciones en inglés y hasta me armaba mis películas con las 3 o 4 palabras que sabía. Fue también en la época universitaria donde llegó a mi vida el metal. Esa joven que ven ahí tocando el teclado toda espelucada, era yo. Al principio fue difícil para mi familia, en especial para mi madre, pero luego me acompañaba a los toques sin problema. Tocar en grupos de metal representó un gran reto, no solo en lo musical, sino porque ingresé a un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Recuerdo de manera especial un toque en Málaga, Santander, en el que uno de los asistentes me dijo: «¿Qué energía, cuídese esa melena?». Era un músico más, como cualquier otro. La discapacidad allí simplemente no existía, no estaba la discapacidad. Volviendo al tema de mi carrera universitaria, ya casi al final y más por necesidad que por gusto, debo decirlo, empecé a utilizar la tecnología. Hasta ese momento había dependido de mi familia y mis amigos para leer y redactar documentos, pero los semestres se fueron complicando y ya la gente no tenía tiempo. Me habían hablado de algo llamado JAWS, que era un lector de pantalla que supuestamente les permitía a las personas ciegas utilizar un computador, pero yo decía: «Ay, eso es puro cuento. Sin ver la pantalla eso es imposible». Sin embargo, empecé a utilizar la dichosa tecnología y esa voz de JAWS, que al principio me parecía monótona, cansona, terminaría por convertirse de ahí en adelante en mi mayor aliada. Hola, soy Jos, mucho gusto. Uso el computador y el celular como cualquiera de ustedes. Tengo correo electrónico y redes sociales, como lo pueden ver allí. Leo y redacto documentos y hasta juego. También, gracias a la tecnología, logré mi mayor hazaña académica hasta este momento: haber sido la primera persona con discapacidad en Colombia en ganar la beca Fulbright. No exagero cuando digo que el viaje a los Estados Unidos me cambió la vida. Por primera vez salí del país y además lo hice sola. Se imaginarán lo difícil que fue esa despedida en el aeropuerto. Mis padres y hermanas veían partir a su hija y hermana menor con discapacidad a un país que está a kilómetros de distancia. Ya en el avión todo fue alegría y expectativas. Viajé en primera clase, a las 10 de la mañana ya me sentía toda una viajera experta y hasta pedí un cóctel. 10 de la mañana. Pero los últimos 10, 15 minutos de vuelo, cuando el avión inició sus maniobras de aterrizaje, empecé a sentir como un vacío en el estómago. No por hambre, sino porque me entró un susto terrible. Fui consciente de que nadie me iba a estar esperando en ese aeropuerto. Imagínense por unos segundos, en un país que no conocen, sin la posibilidad de ver lo que sucede a su alrededor y teniendo que confiar en extraños que además hablan una lengua distinta a la suya. Créanme que así uno sepa el idioma, hay momentos en los que uno no entiende ni papa de lo que le están diciendo. Eso pasa.
Mi destino final fue la Universidad de la Florida en Gainesville. Allí estudié la maestría en comunicación, tuve mi propio apartamento e hice grandes amigos, sobre todo latinos. Éramos como hermanitos, éramos esa familia extendida. Rumbeábamos y nos apoyábamos en todo. También asistí a eventos donde conocí becarios Fulbright de todas partes del mundo. Y fue algo muy enriquecedor. Algo que le recomendaría a cualquiera de ustedes, tenga o no una discapacidad, porque se rompen muchos prejuicios hacia la gente de otros países. No todo fue color de rosa. Tuve momentos muy duros en los cuales quise devolverme, tirar la toalla, porque no me sentía capaz. Los que han estado lejos por algún tiempo o por años sabrán lo que significa extrañar hasta las cosas más simples del país. La comida, las conversaciones en una esquina, el calor de la gente. Un día estaba tan desesperada que llamé a una amiga y le dije, yo mañana averiguo qué hay que hacer, pero yo aquí no sigo. Esa es la versión decente de lo que le dije. Además, la exigencia académica era tanta que pasaba días sin ver a mis amigos y sin hablar con mi familia y mi novio. Pero también vi momentos muy bonitos. Celebré el Día de Acción de Gracias, siendo el músico de cabecera, con mis amigos. Gané un concurso de talentos y participé en una versión del Carnaval de Barranquilla con un grupo de colombianos. Ahí estaba la música, esa compañera inseparable. 2 años después concluí exitosamente mi maestría y me fui de paseo por el sur de la Florida. Primero con mi novio, después con mi familia. Conocimos los parques de Disney y Universal. Llegó el momento de volver a Colombia y aunque no lo crean, también fue muy difícil dejar ese apartamento que había sido mi hogar por 2 años. Fue duro. Desde que estaba en Estados Unidos venía siguiéndole la pista a Mintic y sabía que tenía unos proyectos muy interesantes para la población con discapacidad. Uno llamado Licencia País y otro llamado Cine para Todos. Y empecé a repetirme constantemente, yo quiero trabajar allá. Solo meses después, ya era parte del equipo TIC y discapacidad de la Dirección de Apropiación. Yo, la que años antes había dicho que no era posible para una persona ciega utilizar un computador, ahora liderada con Vertic, un proyecto pionero a nivel mundial que cambiaría la vida de muchas personas ciegas o con baja visión, permitiéndoles acceder gratuitamente a las tecnologías. Por fin, muchas personas tendrían las mismas oportunidades que yo había tenido. En otro proyecto me encargaron la gestión de las redes sociales y me hacía mucha gracia pensar que los usuarios al otro lado no tenían ni idea de que la persona que publicaba contenidos a diario y que respondía a sus inquietudes no veía la pantalla. También tuve la oportunidad de representar a Mintic en América Accesible, el evento de accesibilidad más importante para la región de las Américas. Conocí Brasil e intenté aprender algo de portugués para interactuar con la gente de una manera más cercana. Al menos aprendí los saludos. Hoy en día sigo trabajando por la inclusión. Hago parte de la red de mujeres con discapacidad visual que agrupa mujeres de Bogotá y distintos departamentos del país. E incluso he incursionado en la radio como locutora y realizadora. Pero tranquilos que ya no daño los radios intentando sacar a los cantantes. Ya sé que no están ahí. ¿Recuerdan ese sueño frustrado del que les hablé al principio? Pues les cuento que hace 3 años, gracias a una exposición fotográfica que hizo mi novio, lo pude cumplir. Fui azafata por unas horas y no se imaginan cómo lo disfruté. Este es el mensaje que quiero dejarles. No permitan que el hecho de ser gordos, bajitos, calvos, una mala posición económica, el color de su piel o tener una discapacidad defina quiénes son ustedes o hasta dónde pueden llegar. Yo
Soy más que unos ojos que no ven. Soy una persona como ustedes, con defectos y virtudes, que intenta cada día hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar más incluyente para todos. Muchas gracias.